Hola, hola a todos. Como de costumbre, bueno, estos son los miércoles de entrevistas y conversatorios, así que todo este mes voy a estar compartiendo temas de los hermanos o los hijos de acuerdo al lugar donde ellos nacieron. El día de hoy vamos a hablar sobre los hijos menores y para eso traigo a mi queridísima amiga Charlotte Díaz, máster en psicología clínica, docente en muchos países a nivel online y presencial, en dos, está bien, en dos. Okay. Muy bien. Ella es colombiana y bueno, y aparte de todo eso, es hermana menor, así que ella no solamente va a hablar de la perspectiva psicológica, sino también de la experiencia de en qué consiste realmente ser un hermano menor, cuál es la psicología, cómo los padres podemos entender, porque decimos todo el tiempo que los menores son más inquietos, son más despiertos, que son terribles, decimos de todos los menores. Entonces, esto puede generar, digamos, algunos conflictos en nuestros hijos menores y que luego van creciendo como me decía, por ejemplo, mi hermano, me decía, yo como que nací enojado, decía él, ¿no? Y resulta que le preguntaba a mi cuñado, que también es hermano menor, y me decía, sí, yo tengo como un genio así como un poco fuerte y como un poco duro. Entonces, Charlotte, háblanos un poquito de qué diferencias pueden haber en esto de ser hermano menor, de ser el hijo menor. Bueno, bueno, buenos días, gracias por la invitación de nuevo. Aquí hay un par de cosas importantes. La teoría que habla acerca de la influencia del lugar de nacimiento en la personalidad fue desarrollada por Adler, alumno de Freud, en 1920, si no me equivoco. Y el que decía que el lugar donde naces determina mucho o influye mucho en tu personalidad. Es importante diferenciar personalidad de coeficiente intelectual, ¿listo? Porque hay una creencia popular que dice que los hermanos mayores son más inteligentes, los menores son más brutos, por ejemplo. Científicamente hablando, no se conoce una validez acerca de la inteligencia, pero sí sabemos acerca de la personalidad, ¿cierto? Ujú. Ahora, esta teoría explica qué pasa si naces como hermano mayor, qué pasa si naces como hermano del medio, pero también nos explica qué pasa cuando nacemos como hermanos chiquitos. Un detalle importante a entender aquí es el hecho de que aunque la teoría tiene bases científicas y hay varios estudios que respaldan el hecho de que sí hay efectos al nacer hermano menor en este caso, tienes que tomar en cuenta muchas variables. La variable cultural, la dinámica familiar también influyen mucho, ¿sí? Entonces podemos ver una cosa que es muy común, como tú lo acabas de decir. La gente, el mayor, es el líder, es el que ayuda a los papás con los hermanitos, es el juicioso, ¿no? El del medio es el mediador y el chiquito es el desastre. Es la oveja negra de la familia. Y curiosamente, los hermanos menores son los que tienen la peor reputación. Pero hay cosas importantes a tomar en cuenta. Esta teoría nos habla de diferentes cosas. Nos habla primero de que los hermanos menores suelen ser más impulsivos. De ahí vemos entonces, por ejemplo, lo que sea tu hermano, que enojado, o una dificultad para control emocional. Suelen ser más creativos que los hermanos mayores, por ejemplo. Ahora hay que tomar en cuenta algo. Nadie nace sabiendo cómo ser papá. Y el hermano mayor básicamente es un experimento social, ¿sí? Son dos personas que nunca han sido padres, que nunca han sido padres, nunca han sido madres, que todo el mundo le dice muchas cosas, pero ellos no están encontrando su propia identidad como papás y practican absolutamente todo con el menor, con el mayor. Entonces, ya cuando tienen al hijo menor, ya saben qué errores cometieron, ya saben qué peleas no se ganan, ya son un poco más tolerantes con el menor. El menor suele tener en familias normales, estables, más libertad para equivocarse, a diferencia del mayor, ¿sí? Y eso significa que las expectativas que tienen los papás frente al hermano menor suelen ser más bajas que lo que tienen al mayor, ¿sí? Entonces el mayor mete la pata e inmediatamente le caen encima. El menor se equivoca, es que es el menor. O sea, se espera que meta la pata, se espera Qué que, ay, horrible, otra vez, claro. ¿sí? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aunque el hecho de ser un poco más libre genera que los hermanos mayores sean más creativos y más sociables, también tiene su lado negativo. Actualmente Ah. podemos hablar algo, se conoce en el ámbito organizacional como el síndrome del hermano menor. Ahora, yo no tengo hijos, yo tengo un perro, ¿no? Es importante entenderlo. Este, pero es muy común en el discurso del hermano menor, ¿por qué mi hermano puede salir y yo no?
porque mi hermano puede manejar y yo no, porque a él sí le dan dinero y a mí no, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo interesante? La gente espera ese discurso del hermano menor, pero si yo no intervengo en ese momento y no le explico al niño que el hermano menor tiene ciertos privilegios por meritocracia, ¿qué significa? Que se los ha ganado, que tiene más acceso porque es mayor, tiene mayor desarrollo, tiene más responsabilidades. Los hijos menores pueden crecer y trabajar en las empresas de la misma forma. Entonces, no es que yo tenga que mejorar como trabajador, sino es que todos los demás los privilegian y a mí no. Es el típico discurso, los ricos son los que tienen todo y yo soy pobre y yo no tengo nada. Un discurso muy asociado a los hijos menores, ¿sí? Entonces, como vemos, tienen lados positivos, son emocionales, son más creativos, pueden ser muy impulsivos, eso no es tan bueno. Pueden ser muy humanos y muy sociales, muy sociales. Pero esto conlleva también el lado negativo, el lado de la inseguridad, el lado del abandono emocional, porque como mi hermano sí cumple todo lo que mis papás quieren, mi otro hermano también, yo nunca cumplí sus expectativas, yo siempre soy el del problema. Yo recuerdo mucho mi sobrinito, él es hijo mayor, ¿no? Pero cuando el pobre no se escapó, o sea, nosotros tenemos genética de TDAH, o sea, eso no, el pobre no se pudo escapar. Yeah. Y desde chiquito él era muy tremendo, muy travieso. Y yo recuerdo una vez que estábamos en vacaciones, que nos fuimos al carro y íbamos a ir a la iglesia, y lo pusimos en el car seat y él comenzó a cantar, tenía como 2, 3 añitos. Comenzó a cantar, no, 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 Brian, no, 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 no. ¿Por qué? Porque todo el tiempo era Brian, no, Brian, no, Brian, no, Brian, no. Sin embargo, mi sobrina, déjenme les cuento, les voy a contar, aquí a sacar mis pecados. Mi sobrina, la hermana menor de mi sobrino, me fracturó un diente y allá nunca la regañaron. Literal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay extremos. Y cuando se presentan esos extremos, el hermano menor puede sentir que nadie espera nada bueno de él. Porque se espera que sea conflictivo, porque se espera que sea rebelde, porque se espera que sea el problema. Y al tener este enfoque, lo que estamos haciendo es que estamos condicionando al hermano menor, a generar resentimiento en contra de sus hermanos mayores. ¿Sí? Porque cuando los padres, por ejemplo, el típico discurso, hey, es que ¿por qué no eres como tu hermano? Pues ¿por qué no es como su hermano? Porque él no es su hermano. Y él vive una vida y tiene una percepción completamente diferente. Entonces, al generar estas comparaciones que algunos padres piensan, no, pues que vea el ejemplo y que lo siga, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es que estamos generando una rivalidad entre hermanos y otra cosa muy importante es que a las emociones que el hermano menor está viviendo las estamos anulando. Porque entonces lo que es importante es lo que hace el hermano mayor. Tus emociones no importan, porque tú eres el menor y tú eres el problemático. Entonces tú tienes que aguantarte a lo que diga el hermano mayor, ¿sí? Esas son cosas muy importantes a tomar en cuenta. Claro, y sabes que todo lo que tú dices me hace pensar muchísimo porque, bueno, pues yo tengo pues a mi hija mayor y a mi hija menor, ¿no? Entonces yo veo como María Celeste se frustra muchísimo al ver que, por ejemplo, Natalie puede tocar el piano mejor, que Natalie puede dibujar mejor, y no es que dibuje mejor, o sea, en realidad cada quien tiene de acuerdo a su edad su habilidad. Y de hecho, por ejemplo, María Celeste tiene una capacidad musical mucho más desarrollada que Natalie, solo que para la edad que tiene. Pero como ella se compara automáticamente, porque Natalie está mucho más avanzada en sus clases de piano, entonces ella dice, no, es que yo no quiero. No, yo no quiero. No quiero. O, por ejemplo, dibuja súper bien, pero como ve la hermana que dibuja mejor, entre comillas, en realidad no es mejor, es porque es mayor, o sea, la edad de ella al nivel evolutivo le permite una grafía mucho mejor. Pero como ve, entonces, no, ya no quiero dibujar. No, no quiero. O sea, ella por ejemplo, se niega por completo a hacer actividades que ve que otra persona las domina mejor. Y yo me he dado cuenta que ella tal vez empieza a enfocarse justamente en descubrir qué otras cosas ella puede hacer que su hermana no puede hacer, porque como que automáticamente siente esa comparación y no quiere, no le gusta. Y es complicado para una madre manejar a veces todo eso, porque a veces las mamás queremos como que bueno, todos aprendemos pues lo mismo y nos metemos en el mismo cajoncito, todos con piano, todos con pintura, todos con dibujo, todos con matemáticas, y a veces no es así. Entonces, aquí viene o aquí parte, como decir, la duda de muchas madres en cómo lidiar con estas negativas de no quiero, no quiero, no quiero, no quiero hacer. ¿Será que realmente no quieren hacer o será que ellos están queriendo como descubrir aquello en lo que realmente pueden ser
tal vez mucho mejores o pueden no ser comparados con los demás? Bueno, aquí hay una parte importante y es que, hey, yo tengo 30 y pico de años y todavía estoy aprendiendo a manejar mis emociones. Yo le conté a Madeleine un sueño muy impresionante que tuve, que me duró la impresión como 3 días. Y ella sabe que me dejó toda asustada el sueño. Y ya estoy grande, y ya estoy vieja, ¿sí? Los niños apenas están aprendiendo a manejar el contexto emocional. Ellos están en una parte chiquita, entonces sienten mucho y no contextualizan, están intentando aprender y muchas veces los tratamos como adultos. Por ejemplo, está intentando aprender qué es lo que le gusta o es que no, es que el niño no sabe. Entonces, aparte del hecho, por ejemplo, tomemos el ejemplo de que María Celeste no dibuja de pronto tan bien, el hecho de no dibujar también puede afectar su autoestima en la comparación, porque entonces yo no soy tan buena como mi hermana. Entonces no es la parte, bueno, está la frustración, que es viene de la función ejecutiva de la autorregulación, pero inherentemente eso afecta el autoestima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la comparación, meter a los dos hijos en lo mismo, oye, qué bueno eres tú, mientras que el otro de mamita, esfuércese más, obviamente va a generar comparaciones innatas. Nosotros no debemos olvidar que somos seres humanos y evolutivamente hablando siempre nos inclinamos por jerarquías darwinianas. ¿Eso qué significa? Que el mejor es el que sobrevive, el mejor es el que tiene el poder, el más bonito es el más popular. Y eso viene ya, digamos, en nuestra herencia genética. O sea, todos tiramos a lo mismo. ¿Sí? En ese aspecto. Nadie quiere ser, los populares en la escuela nunca son los más feos, ¿sí? O nunca son los más brutos en la escuela. No, no es así, porque nosotros desde pequeños iremos para allá. Entonces no es solamente el hecho de que no quiere o está descubriendo, es el hecho del valor propio. ¿Qué valor se da el niño? ¿Qué reglas o qué límites el niño está utilizando para interiorizar cuál es su valor? Porque es importante entender, Erikson hablaba de que en la infancia una de las tareas a cumplir era la industrialización. ¿Qué significa eso? Que el niño se da valor en base al resultado de sus tareas, ¿sí? Entonces, si me meten a estudiar piano y resulta que me va horriblemente, entonces soy un bruto, entonces no valgo mucho, ¿sí? Entonces, antes de centrarnos en qué sí y qué no, es importante centrarse en la educación emocional en la infancia. Esa parte es básica, ¿sí? Primero centrarnos en la educación emocional, a generar espacios donde el niño puede expresar sus emociones, ayudarlo a contextualizarlas y después, a medida que vayamos trabajando eso, explorar diferentes ambientes. Entonces, podemos tener a un niño que le encanta el piano y resulta que al otro le encanta cocinar. Entonces, mientras que uno se va a practicar el piano, el otro puede aprender a hacer galletitas de figuras. Y las dos tareas, aunque diferentes, son muy valiosas. Pero de nuevo, vamos a una cosa muy importante. Nosotros descubrimos que nos gusta porque nos genera una emoción positiva, ¿sí? Pero si yo no tengo una concepción emocional adecuada a mi propio yo emocional, ¿cómo voy a descubrir qué es lo que realmente me gusta? Sí, ese es un punto básico. Entonces, es ayudarle a explorar al niño, no desde lo que yo creo como padre, sino que el niño me ayude a entender el mundo en base a lo que él necesita. Y yo, en vez de dirigir, en vez de decirle, vas por aquí, tienes que estudiar música, tienes que estudiar matemáticas, por ejemplo, decirle, bueno, esto es lo que a ti te gusta, mira, me parece que estas actividades se ajustarían a ti, por ejemplo, ¿sí? En el caso de mi sobrino, hablando, yo tengo que hablar de sobrinos porque yo no tengo hijos, en el caso de mi sobrino, por ejemplo, mi sobrino toca piano, toca guitarra, toca saxofón, pinta, nada, y es muy bueno en matemáticas. Lo que yo le digo a veces que no parece mi sobrino, porque ya es matemáticas, pero soy burra, no me gusta. Y una de las cosas cuando él estaba, y él tiene trastorno, trastorno déficit atencional, como te dije, no se escapa de la genética. Una de las cosas que los maestros le decían a mi hermana cuando él estaba, pues, el año pasado, antepasado, fue, sáquelo porque también está en la banda de la escuela, y aparte está en una banda de la iglesia. No, él no está en la escuela adventista, pero está en la banda de la escuela y está en una banda de la iglesia adventista. Y los maestros hablaron con él y le dijeron, sáquelo de la banda o sáquelo de natación, porque es mucho para él. Entonces mi hermana pues habló con él, mira papito, tienes muchas cosas que hacer, hay muchas actividades, mejor salgámonos de una y nos enfocamos en esta. ¿Y qué le dijo él a ella? No, yo estoy bien así, yo puedo. Entonces, él, digamos, en ese momento está centrado en saxofón, en banda,
y en natación, pero no es un asunto que se le haya impuesto, es un asunto que él escogió. Y es un asunto que él mismo, él le encanta nadar y él lo hace sentir bien y le gusta el saxofón. Y él, por ejemplo, él es adventista, ellos viven en Estados Unidos. Entonces, él participa en la banda de la escuela, pero él no puede ir a los conciertos porque son el sábado. Y aún así él dice, no, yo quiero ir a las prácticas de la escuela, aunque yo no vaya. Y son prácticas larguísimas. Pero de nuevo, estamos hablando no de una expectativa de una madre, sino de lo que el niño le dijo a la mamá, que era lo que quería y de lo que es capaz. ¿Sí? Exacto. Y sabes qué, me parece genial empezar a indicar un poquito a las mamás que a veces nosotros como que queremos poner sobre los hombros de los hijos menores la misma carga que los hijos mayores, o decir, bueno, como ellos están aprendiendo esto, tú menor vas a seguir la misma línea y vas a aprender exactamente lo mismo, cuando cada hijo tiene sus gustos distintos, cuando cada hijo tiene sus gustos diferentes. Y por ejemplo, yo he estado trabajando muchísimo en entender un poquito más a mi hija menor, perdón, tengo, he estado tratando de entender muchísimo más la parte de la psicología de mi hija menor porque me genera un poquito de preocupación a veces, ¿no? Yo que soy psicóloga a veces me pongo media paranoica, ¿no? Entonces digo, ay, ahora mi hija. Pero bueno, o sea, puedo ser psicóloga, pero madre, a mí nadie me ha enseñado específicamente, no tengo un manual, entonces para mí es aprendizaje. ¿Y por qué? Porque yo he visto en mi hermano, he visto en personas que son hijos menores, cómo cuando grandes empiezan a tener conflictos por esto, por esta presión, por esto de que, por ejemplo, yo digo, los menores, perdón, los hijos mayores tenemos que hacer cosas para ser amados. Y lo hacemos, o sea, realmente nos bloqueamos para eso, pero los hijos menores como que nacen diciendo, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer lo que tú quieres para ser amada. Simplemente voy a hacer lo que yo quiero, voy a descubrir el mundo como a mí me gusta. Entonces, yo le veo, por ejemplo, eso a María Celeste y ella le encanta la cocina. O sea, tú como que le diste así sin querer, le encanta la cocina. Tal vez no se sienta al piano, pero se sienta a ayudar en la cocina, a ayudar a hacer algún plato específico, ayudar a hacer algún postre, y le fascina y le encanta, se siente súper feliz. Y tú la vas a ver que parece un adulto chiquitito, pero haciendo las actividades. Entonces, yo pienso que aquí, como ya para ir terminando, esa temática que yo pienso que sí es muy relevante para todos los padres. Los papás están un poco asustados y de hecho, como están asustados y preocupados y como dicen es el menor, al final a veces lo dejan como decir a la deriva. Los menores de verdad es como, ah, es que sí, ya ves que todos los menores son así, ay, sí, dejémoslo, ay, sí, ya ni modo, así salió, así son. Entonces los dejan simplemente a la deriva, no les brindan a veces la atención que necesitan, no les brindan el acompañamiento, porque yo te digo, tal vez como Natalie es mayor, yo me siento con ella a hacer las actividades y tareas de la casa, pero pregúntame, me siento menos con María Celeste porque tal vez me requiere menos tiempo, pero ella tal vez necesita otras cosas, yo también tengo que sentar al mismo tiempo con ella. Entonces, ella siente que yo tal vez le doy más tiempo a la mayor porque me siento con ella a las actividades de matemáticas, con las actividades de lengua, pero María Celeste no lee, no hace matemáticas todavía, entonces no me siento con ella para hacer nada de eso. Entonces, ella viene y me reclama, mi mamá, ¿yo qué voy a hacer? ¿A mí qué me vas a poner a hacer? Entonces, como que buscando la manera en mamá, o sea, también préstame atención, pero también quiero cosas. Entonces, esas son las cosas importantes que como madres yo pienso que tenemos que empezar a ir a reflejar, ¿no? Hay una cosa importante es que tú dices, volvemos, esto es cuando me ha tocado trabajar con papis, pero no por los papás, sino porque me llegan niños con TDAH y cosas así. Una de las cosas que les digo es, no miren al niño desde su perspectiva adulta, porque, por ejemplo, tú te sientas más con tu nena mayor porque te necesita, porque lee, porque hace matemáticas, pero es que el hecho de no tener actividades no significa que María Celeste no te necesite, ¿sí? Entonces, ahora es involucrarse en las actividades de María Celeste, porque, por ejemplo, en el caso de muchos padres, tienen hijos y no conocen a sus hijos. Yo, una de las primeras tareas que les mando a mis papás, o sea, no a mis papás míos, sino a los de mis estudiantes, es siéntense a ver televisión con el hijo. Siéntense, ¿cuál es el programa favorito del niño? Siéntense a ver la televisión, ese programa de televisión, y hablen, y porque te gusta, y quién es quién, demuestren interés, métanse en conocer qué es lo que le gusta al niño, por qué le llama la atención, cuáles son sus intereses. Eso les va a ayudar a entender un poco el mundo del niño desde esa perspectiva, y eso es muy importante, ver que mi hijo me necesita sin importar actividades. Exacto, o ¿Sí? sea, realmente sí. Y otro mensaje también yo pienso que es súper relevante a los papás que tienen un tercero o tienen después de un tercero un cuarto, como que les agarra cansados, ¿verdad?
y agotados. Ah, claro. Entonces, que el hermano mayor se encargue del menor, tú, el hermano mayor, anda por tu hermano, o tú cuídalo, o tú ve, y los papás empiezan como que a desligarse. Entonces, yo pienso, papás, y eso es un mensaje muy importante que sí queremos reafirmar, es que cada hijo merece la atención necesaria, cada hijo merece el espacio necesario, cada hijo realmente requiere de tu tiempo, de tu cuidado. No des una carga a tu hijo mayor que en realidad no tiene por qué tener. A mí me pasó eso y mi hija me dijo, yo no soy su mamá. Una vez me dijo así. Yo le dije, mamita, anda, mírame a María Celeste. Y me dijo, mamá, yo no soy su mamá. No tengo por qué hacerlo. A mí me dejó así, pero me dijo la verdad. Me dijo toda la verdad. Y le dije, sí, tienes toda la razón. Discúlpame. Y me fui yo a ver. Hay una cosa importante en lo que dices, y sí, hay familias que, por ejemplo, tienen 5, 6, 7 hijos. Algo muy importante que tienen que pensar las parejas antes de embarazarse es cuánto tienen para atender a sus hijos. O sea, si tienen cero paciencia y quieren tener hijos, tengan uno o tengan dos. Pero es importante entender que un hijo es un compromiso para toda la vida. Puede portarse mal, el caso de mi sobrino, por ejemplo, yo me faltan dedos de las manos para contarte cuántas veces me orinó cuando le cambié el pañal. Oh. Pero ni modo de llevar a mi sobrino a la tienda, al Éxito o a Walmart a decir, miren, lo devuelvo porque no me gustó que me orinara, denme otro, ¿sí? No es así con los hijos, o sea, el hijo que tienes es el hijo que está contigo el resto de tu vida. Entonces es un compromiso muy importante y la gente debe ser consciente de que hay que prepararse para ser padres y que ser padres es un proceso de toda la vida. Y es un proceso de aprendizaje de todos los días. ¿Y quién te enseña a ti a ser mamá? ¿Quién te enseña a ti a ser papá? Tu hijo. Ese es tu maestro. Exacto. Y ese es el último mensaje que queremos dejar con ustedes. En realidad, permitan que sus hijos sean los maestros de su vida, de su maternidad, de su paternidad, que genere transformaciones necesarias. Ellos van a ser prácticamente nuestro mapa, van a ser nuestro punto focal a seguir. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Ese fue el pequeño mensaje para que todos los papitos y mamitas, tíos, profesores, entiendan un poquito más la psicología de los niños menores, de todos los hijos menores, porque tienen su diferencia, tienen su peculiaridad y bueno, sin descartar la parte de cada cultura, de cada organización familiar que hay en todo esto, ¿no? Así que espero que sea de mucha bendición. Muchísimas gracias, Charlotte, por tu tiempo. Como siempre, súper agradecida de ese tiempo que tú nos regalas siempre. Así que estaremos dando más información de todo esto y nos despedimos con todos. Chao, chao. Gracias, Charlotte. Bye.